Pues de nuevo un equipo de trabajo, Sergio, Valentín y Elisa, y su servidor está en Venezuela, pues les agradecemos su participación, su entusiasta participación. El tema de hoy es el tema de Europa. El escenario europeo es uno de los escenarios, o digamos el más representativo, en el que se trabajó la Guerra Fría, tal como la hemos conceptualizado, o sea, una guerra sin ataques directos, una guerra a escondidas, una seriación de eventos en los cuales como que se aparentaba generar violencia, ¿no? Violencia política o violencia física, pero no se daba como si, bueno, la violencia política siempre se dio. Pero no es un escenario como el que vimos de Asia, ¿no? Donde el enfrentamiento, aunque no era de la Guerra Fría, realmente empezó a generar, como nos explicaba Sergio, empezó a generar las raíces de este movimiento de Guerra Fría. Y en el escenario europeo es en donde se dan los principales polos de poder. Entonces, lo que sucede es que el enfrentamiento entre la Unión Soviética, la conformación ya de la Unión Soviética, con el gobierno de Estados Unidos, ambas naciones se van formando como líderes morales, por así decir, y líderes técnicos de esas dos ideas políticas, ¿no? Una idea socialista y una idea capitalista. Es cuando empieza lo que en mi generación le decían, ¿verdad? La famosa guerra bipolar. Es un enfrentamiento ideológico que tiene consecuencias económicas, consecuencias políticas, pero sobre todo ha tenido consecuencias sociales. Tenemos que tomar en cuenta que las sociedades se han tenido que mover desde diferentes bandos ideológicos, y sobre todo ha generado una nueva corriente social que fue la corriente fuerte de las migraciones. Es decir, por primera vez la humanidad empieza a migrar, bueno, pues no por primera vez, ¿verdad? Pero empieza a acentuarse la migración por problemas políticos, tal como la vemos hoy en día, ¿no? ¿Por qué migran los centroamericanos? ¿Por qué migran los africanos? Entonces, la migración política que se da es porque eras perseguido político en tu nación y buscabas vivir de mejor manera en otra nación. La nación, entre comillas, ¿no? La nación que era más libre, por así decir, que es lo que sucedía sobre todo en este territorio europeo, donde rumanos, húngaros, rusos escapaban hacia Alemania o escapaban hacia Italia. La idea era tener más libertad o vivir tal como era el modo de vivir en la economía libre capitalista. El título de la presentación se llama Same Sky, o sea, bajo el mismo cielo o el mismo cielo. Ahí tienen ustedes un resumen de la presentación. Y lo que vamos a analizar, compañeros, por favor, tomen en cuenta que pueden interactuar. Ustedes han estado investigando previamente y pues vamos a darle inicio. Bueno, primero tenemos que entender el espacio europeo. El espacio europeo tiene tres cualidades principales. Primero, hay una diversidad cultural, hay una diversidad étnica. Bueno, primero es una diversidad étnica que genera una diversidad cultural como en ningún otro territorio, ¿sí? Y a su vez, ¿sí? Hay intereses, es decir, estos intereses van a generar conflictos. Y como el territorio europeo es un territorio muy compactado, si no tuviéramos un mapa de las regiones europeas, les he comentado el ejemplo, es como si agarran un plato y lo tiran al suelo y el plato se hace pedacitos, ¿no? Así es el escenario europeo. Ustedes ven en un mapa cómo estamos las regiones en Estados Unidos, o cómo estamos en México, o cómo estamos en otros países, y no hay tanto reparto territorial. Los repartos territoriales en Europa se han dado, a lo largo de muchas generaciones, desde la Edad Media. Y yo creo que la imagen más inmediata que tenemos de Europa es parte de esa Edad Media, ¿no? ¿Usted qué sabe de la Edad Media, compañero? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Kenia. Kenia. Que fue un periodo en el cual hubo muchas confrontaciones y por parte del aspecto religioso. Ajá, sí, porque unos defendían un tipo de fe y otro, ¿verdad? Principalmente las cruzadas. Pero en el escenario europeo, la fe fue lo único que unificó la idea europea, ¿no? Pero fuera de eso, una vez consolidado el escenario europeo, dentro de la misma fe empezó a haber conflictos, ¿no? Acuérdense del conflicto que generó Martín Lutero, ¿sí? Que fue un cisma y generó otro concepto del cristianismo, ¿no? Que es el protestantismo, se dice, protestantismo, ¿no? Así es. Entonces, para que tomen en cuenta qué tipo de consecuencias se van dando. Finalmente, la forma en que nosotros aquí en Mexicali pensamos, comemos, idealizamos a lo mejor una religión o una idea política, acuérdense, estamos bajo un modelo occidental que nació precisamente, ¿sí? desde cuna europea, ¿no? De cuna griega, romana, y luego se va evolucionando. Todas estas broncas, todos estos elementos dan personalidad al ámbito geográfico europeo. Y pudiéramos asumir que los europeos pues es una sola unidad, pero ya lo hemos dicho, ¿no? Es una unidad diversa.
Y veamos este último punto que dice, esa misma diversidad va a generar un devenir histórico en el que se comparten costos y en el que se comparten recompensas. Si nosotros revisamos de forma histórica los principales conflictos, las guerras, las famosas guerras mundiales, principalmente, ¿cuál fue el escenario de las guerras mundiales? ¿Cuál fue? Europa. ¿En dónde estuvo, o nos han dicho que ha estado el principal instigador de las guerras mundiales? ¿En dónde está? Alemania, ¿verdad? En Europa. ¿Me explico? Claro que en las guerras ha habido otros escenarios quizás más crueles, ¿no? Pero de forma referencial, el escenario europeo se convierte ¿sí? en un protagonista importante de la historia. Y en el caso de la Guerra Fría, pues es parte de esa cura, ¿no? La idea de que Europa es parte de este centro, sí, por favor, es parte de este centro de conflicto, lo podemos ver en este mapa, ¿no? En este mapa no se alcanza, bueno, por lo menos se ven las motitas de diferente color, ¿no? Este es el mapa que yo les digo del tipo de regiones que tiene Europa. Son regiones reconocidas, ¿eh? Regiones que incluso dentro del esquema de la Unión Europea, recuerden que la Unión Europea no todos los países europeos están integrados, ¿no? Pero los que están integrados tienen un cierto tipo de, entre comillas, como independencia regional. Es decir, yo como región, si fuéramos europeos, ¿no? Yo, Valle de Mexicali, voy a la Comisión de Regiones en Europa, que es un congreso especial, y me van a ayudar para tal o cual problema. O si quiero quitar la cervecería, o si queremos hacer un nuevo bulevar. ¿Me explico? El concepto de región en Europa es muy importante. Bueno, dentro de este mosaico, que es el mapa europeo, ¿sí? Hay una parte en el psique, en la forma de evolucionar socialmente de Europa, que es la parte central, que va prácticamente, para algunos investigadores va del Báltico hasta el Mar Caspio, para otros se extiende hasta parte del Mediterráneo. Algunos investigadores toman el centro de Europa a Italia, otros no, por razón étnica, porque si nosotros revisamos la etnia de esta región, ¿sí? Esta región se va a ir denominando como el Mitteleuropa, ¿sí? Que es la Europa del centro. Entonces la Europa del centro adquiere mucha relevancia porque es en donde existe más división étnica, más división cultural, pero volvemos al punto, sigue siendo el mismo espacio, ¿sí? Los mismos problemas geográficos, los mismos problemas de comunicación, obviamente las mismas necesidades. Muchos de los centros industriales importantes allí están, también muchas de las zonas más pobres allí están, como las partes rumanas, las partes de Hungría. ¿Me explico? ¿Se acuerdan históricamente qué parte unía principalmente estas áreas de Europa? Que era como el corazón del Mitteleuropa. ¿Se acuerdan? ¿Qué reinado había aquí fuerte, jóvenes? El Imperio Austrohúngaro, precisamente porque era parte de unificar esta idea del Mitteleuropa. Entonces, el Mitteleuropa no es nuevo, ¿sí? Quedó prácticamente deshecho cuando fue la guerra, se volvió a consolidar o se consolidó por segunda vez cuando fue la Guerra Mundial. Y en este mapa que vemos del año 44 vemos cómo se hizo la extensión. ¿Se acuerdan de lo que le llamaba la política nazi le llamaba el espacio vital? El Lebensraum, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces el espacio vital no era más que una idea europea de muchos siglos del Mitteleuropa, ¿okay? En la época nazi se trata de consolidar o se apegan a esa idea, obviamente por el interés de expansión territorial, no como una unidad armónica, sino como una unidad a fuerzas. Acuérdense que pues la Alemania de la época nazista lo que hace es invadir, ¿no? Toma los territorios, ¿sí? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Estamos viendo toda la conceptualización del espacio europeo para comprender por qué en Europa se genera lo que después va a ser conocido como la Guerra Fría, ¿no? Bueno, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, perdón, ¿sí? Y esto se desmembra, o sea, la unidad que tenía bajo la política nazi se desaparece, es eliminada, y otra vez vuelven los países a marcar sus territorios, a marcar sus fronteras, ¿okay? Vuelve la división, pero como en la guerra, o a raíz de la guerra, todos estaban debilitados económicamente, no había comida, no había infraestructura, la infraestructura estaba dañada, no había capacitación, mucha generación de jóvenes varones habían muerto, ¿sí? Había oportunidad de atender a las familias que habían quedado desamparadas. Entonces Estados Unidos desarrolla lo que vamos a conocer como el Plan Marshall.
Entonces, con el plan Marshall lo que se hace, y en este póster, copia del póster de la época, se puede ver el mensaje que el icono este nos dice, ¿no? Como un abanico unificado, o sea, las aspas están unificadas, ¿no? Por toda la idea de integración de Europa, ¿me entienden? O sea, Europa se integra, pero ¿quién dirige a Europa integrada? ¿Quién la va a dirigir? ¿Quién la va a dirigir? El de las barras y las estrellas, ¿no? Entonces, ¿dónde va a quedar la idea del Mittel Europa? ¿En dónde va a quedar? ¿En Estados Unidos? ¿Quién dice otra cosa? Desaparece. ¿Perdón? Desaparece. Se resguarda, ¿ok? O sea, lo guardan otra vez. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en esas épocas, estamos hablando del año 49, año 50, todo lo de la guerra, todo lo que huele a nacionalsocialismo todavía se percibe negativo. ¿Me explico? Entonces, la idea de Mittel Europa, que después los nazis la desarrollan como la idea del espacio vital, ¿sí? No conviene políticamente, entonces se reserva y se permite, entre comillas, ¿verdad? Se permite que Estados Unidos dirija el esfuerzo de reconstrucción europea. ¿Ok? Y en este esfuerzo de reconstrucción europea se incluye, ¿sí? Se incluye a la Unión Soviética, a la naciente Unión Soviética. Se incluyó de manera formal en el plan Marshall, ¿sí? Pero si ustedes revisan la iconografía de la época o los informes, no vienen los informes de la ayuda que se le dio a la Unión Soviética. No estoy diciendo a los rusos, sino a la Unión Soviética integrada. Rusos, bielorrusos, kazajstanos, ¿cuál otro país había? Ucranianos, lituanos. Bueno, Lituania todavía era país, hasta los 50 lo invaden, ¿no? Entonces, la idea es, Estados Unidos, pues ayúdanos, no le hace que nos dictes línea, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer lo que tú digas, pero pues suelta la lana. ¿Me explico? ¿Qué pasó con el plan Marshall? En términos muy generales, ¿no? Se entregaron cerca de 13 billones de dólares. ¿Sí? Y en esta idea de reconstrucción, ¿ustedes creen que Estados Unidos los entregó gratis? ¿A meses sin intereses? ¿O como la tienda esta de la llavecita, ¿cómo se llama? A la que ustedes van. La tienda la que tiene un logotipo de una llavecita. A esa tienda. O sea, fue como un banco de facilidades. No, ¿verdad? Podríamos entender obviamente que no. Este dinero obviamente circula. ¿Por qué? Porque los principales contratistas de esos proyectos de reconstrucción, de regeneración industrial, de composición de la infraestructura, de capacitación, de alimentos, pues eran contratistas americanos. ¿Me explico? Finalmente lo que el europeo le importaba pues era recibir trigo para hacer harina y hacer pan, ¿no? O recibir carbón porque no había trabajo en las minas. Entonces, de alguna manera el plan Marshall ayuda a los europeos, pero también va a ayudar a los americanos. ¿Ok? Y esta ayuda que los americanos dan a través del plan Marshall tiene un candado especial que es: te ayudo a reconstruir, te ayudo a que resurjas como el ave fénix, ¿no? Resurjas de las cenizas, pero prácticamente te estoy comprando tu lealtad. ¿Me explico? Recuerden, Europa viene resurgiendo de una guerra, viene resurgiendo de experiencias muy dolorosas en todos los aspectos. Ninguno de nosotros hemos estado en una guerra, gracias a Dios, pero ha de ser una experiencia pues muy fuerte, ¿no? Entonces, donde la ayuda que recibes, la recibes y lo que caiga, ¿no? Allí alguna vez le dije a alguno de ustedes, les comenté que allí donde los alemanes aprendieron, bueno, desde la Primera Guerra, ¿no? Aprendieron a comerse las cáscaras de la naranja y las cáscaras de la papa, ¿no? Entonces, se aprovecha todo. Entonces, esta idea del plan Marshall ayudó para que Estados Unidos, aparte de tener las cuerdas, ¿sí?, de la sociedad del gobierno europeo, le permitió ir metiendo la idea política. ¿Y la idea política cuál fue? Pues acuérdense cuáles son los bastiones de la invasión cultural americana, ¿no? La democracia, la libertad económica, un poco como lo que vende a Adam Smith en su postulación teórica, ¿sí? La libre empresa, el dejar hacer, dejar pasar. ¿Se va cachando la idea, compañeros? ¿Sí? Sí, maestro, claro, ¿cómo se entiende? ¿Ok? Viene en este escenario de trabajo, ¿sí?, se va generando una especie como de consolidación, y otra vez el territorio alemán es como el ejemplo de todo eso, ¿sí? ¿Por qué el territorio alemán? Porque en Alemania había surgido el gen de la guerra, pues,
y ya había habido en el siglo XX dos amargas experiencias de esa guerra. Por lo tanto, lo que acordaron en su momento fue dividir el país en cuatro regiones que estaban controladas, ¿no? La zona francesa, la zona inglesa, la zona norteamericana y obviamente la zona soviética. La zona soviética se quedó con lo que era la parte de la capital, una parte, ¿sí? y todo el territorio de lo que después se conoció como la República Democrática de Alemania, ¿no? Al principio Berlín no estaba dividido, se empezó a dividir cuando empezó a haber enfrentamiento político entre los comisarios estadounidenses y los comisarios de la política soviética. ¿Me explico? Entonces, en el sector donde estaban las embajadas o los centros de control de los países aliados, es decir, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, donde tenían sus cuarteles, acuérdense que Berlín era la capital, ¿verdad? Ese territorio es protegido por ellos y como que se atrincheran, ¿no? O sea, muy bien soviéticos, hagan lo que quieran aquí en la zona que les toca de Alemania, pero en esta sección no van a hacer eso, por así decirlo. Más o menos vamos a figurar que eso dijeron, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Berlín empieza a configurar una división, y lo de Berlín va a ser muy importante a lo largo del siglo XX, porque va a representar la cúspide de la Guerra Fría, va a representar el escenario donde se estén desarrollando los enfrentamientos, que son debajo de la mesa, los enfrentamientos que van a generar más impacto político y más impacto bélico también, porque en Berlín poco a poco se han estado abriendo archivos históricos, y se dan cuenta del tipo de decisiones que ahí se manejaban. Desde ahí se controlaban guerras, desde ahí se controlaban parte del narcotráfico, se controlaba cómo boicotear secretos industriales, o cómo robarme el secreto de una nave espacial, que acuérdense que la carrera espacial es un indicador muy importante de esta Guerra Fría. Lo que les importaba a las naciones era demostrar qué sistema iba a ser más importante o más beneficioso para poder promoverlo. ¿Me explico? Entonces, sin querer queriendo, la ciudad de Berlín empieza a ser dividida primero por una idea política, hasta que finalmente pues es dividido, y lo vamos a ver en la sesión del próximo sábado, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿De qué se acuerda usted de Berlín, compañero, cuando le dicen de Berlín? Del muro. El muro. El muro de Berlín. Y, por ejemplo, en la clase anterior, habíamos hablado de que el muro no simplemente, o sea, no se había hecho de la noche a la mañana, sino que primero se había acercado todo, y era todo progresivamente. Sí, cuando empieza aquí el rompimiento, o sea, que se enojan los del lado, los primeros que se enojaron, bueno, los primeros en levantar la voz de decir son nuestras condiciones y si quieren, fueron los soviéticos. Entonces, los ingleses, los franceses y los americanos dijeron, son tus zonas, bueno, pues ya que te calmas hablamos, ¿no? Y se refugiaron. Entonces empezaron los rusos a colocar puestos de revisión. Como este es mi sector, yo lo cuido. Entonces empezó a hablarse del sector ruso, el sector soviético, el sector aliado. Eran las tres naciones. Y como vieron que la gente se empezaba a cruzar como que temerosa, empezaron a poner cerco de púa. ¿Sí? Cerco de púa. Y conforme el cerco se iba haciendo cada vez más fuerte, empezaron a poner bardas de cemento, bloques, no sé, los materiales de por allá, ¿no? Hasta que es el muro tal como lo vemos en los años 80, ¿no? Y es el que vamos a ver que en el 89 lo tiran, ¿sí? Este año se conmemoran 30 años de ese maravilloso evento, porque fue algo muy, muy impactante. A mí me tocó verlo en televisión, así, cuando había un sistema de noticias de 24 horas. O sea, 24 horas de noticias, ¿no? El sistema ECO. A lo mejor te tocó, sí. ¿Cierto? ¿Verdad? El sistema ECO. Estamos viendo un evento histórico. En este momento están diciendo que pueden, o sea, palabra va, palabra menos. Pero el muro, ¿sí? Es ese emblema que va a significar la lucha de los dos bandos. Empieza el mundo a hacerse bipolar. Y bipolar no porque haya dos polos, sino porque además de los dos polos, pues se locochaban, ¿no? O sea, de repente uno quería una cosa, el otro quería otra, uno hacía un invento, el otro lo copiaba. ¿Sí? Esa guerra fue en todo sentido, ¿no? El aspecto de la Guerra Fría. Bueno, hoy en día Berlín vuelve a ser la capital de Alemania, ¿no? Desde que se hizo desde que se oficializó la unificación en el año 90, perdón. O sea, que cada sección, por ejemplo, la de Estados Unidos también tenía una capital, o era simplemente No, al principio Berlín siempre fue la capital de Alemania, sí, siempre, hasta después de la capitulación, quedó como capital. Pero
los aliados, que eran los tres países, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, tenían una sección de la ciudad donde ellos pues caminaban sin ninguna bronca. Los soviéticos tenían la otra mitad de la ciudad, ¿sí? Donde según cómo caminabas, pues te revisaban quién eras, qué andabas haciendo, se empezó a ver ese recelo. ¿Qué haces en mi casa, no? ¿Qué haces en mi patio? ¿A qué viniste? ¿Por qué? Porque empezaban estas ideas del espionaje, de la confrontación, de que qué vienes a hacer, de que no te voy a informar, ¿sí? El rompimiento para generar la Guerra Fría, no se sabe a ciencia cierta quién lo inició, quién lo provocó, pero todo apunta a que efectivamente fueron los soviéticos, todo apunta a que es eso. ¿Y en qué se basa esa aseveración? Básicamente en que los soviéticos asumieron primero el control de la ciudad, no como un control militar o estratégico como tal, sino como un control ideológico. Recuerden que en estos años en los cuales se genera esto, ¿quién está en el poder en la Unión Soviética? ¿Quién está? Stalin, ¿sí? Joseph Stalin, ¿sí? Y Stalin es férreo, o sea, se hacían las cosas. ¿Me explico? Un dictador tal cual, ¿sí? Un dictador que tiene sus claroscuros, ¿no? O sea, industrializó, levantó a la Unión Soviética de la pobreza en su momento, pero ya en los últimos años ya estaba pues medio pirata, ¿no? Como le pasa a todos los dictadores. No sé si respondí adecuadamente. No, sí, también, o sea, cada parte se dividió, pero fue como un orden. Por ejemplo, se le dio la parte soviética o sea, en el lugar donde está en la ciudad de Berlín, bueno, porque estaba cerca de su territorio. Exactamente, ahí les va. Ayer lo comentábamos en la clase, Sergio sabe más de estos aspectos. En las épocas de la guerra, si quieres comentar qué sucede cuando tomas la capital o tomas a las autoridades, Sergio. Lo que pasa es que para rendir un territorio tienes que no ocuparlo. Para tú tomar control de un territorio tienes que rendir a las autoridades. Y lo que pasó en la división de Alemania, como ahí está en el mapa, la parte rusa es un gran territorio, pero lo que se dividieron fue la ciudad. Pues es como aquí, Mexicali es la ciudad, pero la Baja California es completa. Es como si los aliados se hubieran dividido cada uno su municipio, pero como la ciudad de Mexicali es la capital, la ciudad también se dividió en 4. Así es. Y cuando estaba la plena guerra, antes de la capitulación de Berlín, los americanos ya estaban en ese sector. Acuérdense, lean las historias del general George Patton, ¿sí? Como anécdota, George Patton fue de los que persiguió a Pancho Villa cuando fue la expedición punitiva en el año 16 o año 14, sí. Por ahí, ¿me explico? George Patton fue un gran general en la Segunda Guerra. Bueno, a George Patton le dicen que se detenga, o inexplicablemente lo detienen, y permiten que los soviéticos tomen Berlín. Pero toman Berlín porque como un caso de venganza, pues, ¿sí? Hay una película que se llama Berlín en la noche, y habla de todos los sucesos, ¿no? Horribles, indescriptibles que sucedieron. Lo querían como trofeo de guerra, la ciudad. Por eso se apostaron aquí, pero cuando se hizo la división de todo el territorio alemán, el territorio inicial alemán, se pidió que también hubiese representaciones de estos países en la capital. Por eso les digo yo, sin querer queriendo, Berlín empezó como que a dividirse, ¿sí? Bueno. Finalmente, pues, Alemania viene a ser como el cierre de Berlín viene a ser como el cierre de una etapa y el inicio de otra. Se cierra la etapa de reconstrucción o la etapa de inicio de los eventos posguerra, ¿sí? E inicia la etapa de la Guerra Fría como tal, porque allí es donde se van a dar, en ese microcosmos de ciudad que se llama Berlín, se van a dar estos intercambios, ¿no? Intercambios de espionaje, intercambios de prisioneros, intercambios de tecnología, intercambios de intrigas, ¿sí? Imagínense estar aquí en la ciudad y mañana amanece la Sierra o el Benito Juárez cerrado, ¿no? Nomás desde la barda ver ahí el Office Depot, el Office Max, y el McDonald's quedó de aquel lado. Bueno, pero el cárcel quedó de este, ¿verdad? Y los cines, ya lo hicimos. Pero sus primos, sus novios, la novia quedó del otro lado. ¿Cómo la harían? Luego el perro brincó la barra y se quedó allá, ya no va a regresar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo llega a generarse el rompimiento del espacio común? ¿Qué sucede? ¿Sí? Yo lo denomino los 3 pilares. Estos pilares son los que
le dan soporte a la idea que se va a ir configurando como la idea de la Guerra Fría. ¿Sí? El primero de ellos dice, el occidente europeo vive un desempeño supervisado por los Estados Unidos. ¿Se acuerdan del reguilete, no? Cómo venía el que dirige la dirección del reguilete, pues era el Estados Unidos. Y el este europeo, o sea, la parte, acá está, ¿no? El este europeo, ¿sí? ¿Quién lo va a dictar? Porque Estados Unidos dejó que operaran los mismos connacionales de allí y otras naciones, las aliadas, Francia y Gran Bretaña. Y la Unión Soviética no, la Unión Soviética era un dictado inicial. ¿De quién? Pues de la línea directa de Stalin, ¿no? ¿Me explico? Entonces, la Unión Soviética dicta la reconstrucción europea y Estados Unidos supervisa esta parte de reconstrucción. Segundo pilar, Europa nunca ha sido un bloque homogéneo, nunca han sido iguales, ¿sí? Abundan diferencias lingüísticas, culturales y de desarrollo político. Eso se ha mantenido, se va a mantener por los siglos de los siglos. Incluso hoy, ¿no? Que hay un esquema de Unión Europea, que hay un esquema de regiones, que hay un esquema de varias cosas que tratan de unificar, pero lo que hacen es esas diferencias, tomarlas, ¿verdad?, para mejorar el criterio o el concepto de unión. Porque al final de cuentas seremos armenios, o seremos polacos, o seremos no sé qué. Bueno, armenios no, perdón. Seremos polacos, o seremos portugueses, no, pero somos europeos. Es el concepto que ellos intentan homologar. Más que nada para evitar esos regionalismos nacionalistas que han sido el principal motor de los conflictos en Europa, ¿sí? Y el tercer pilar, se rompe el coeficiente identitario del Mitteleuropa, ¿sí? El Mitteleuropa queda eliminado o queda guardado, aparentemente, porque lo que hace la Unión Europea hoy en día es básicamente conformar la idea que era el Mitteleuropa, pero en un espacio geográfico mayor. ¿Se acuerdan? El Mitteleuropa es la parte central de Europa. Lo que hace la Unión Europea es expandir prácticamente la idea del Mitteleuropa, ¿no? Bueno, en esta idea con el que se resguarda la identidad nacional por encima de la identidad de posguerra, ¿sí? Hay una nueva identidad del europeo, ¿ok? O se intentó desarrollar una nueva identidad del europeo. Sin embargo, vamos a dar cuenta, ¿verdad? Estos tres pilares lo que hacen es acentuar más las diferencias, aunque se diseñan de manera tal que puedan estar generando, ¿verdad?, una nueva formación territorial, una nueva forma social del europeo. Lo que sucede es todo lo contrario, ¿sí? ¿Preguntas? Le digo, ¿quién acaba de llegar? ¿Usted, verdad? Bueno, entonces, ¿estamos en esto? ¿Sí? Todavía no hay barra, todavía no hay un concepto de división tal cual, sino se supone que era un trabajo ordenado, ¿verdad?, coordinado, de cuatro potencias, los cuatro países triunfadores, ¿no? Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, ¿okay? Pero se rompe, ¿verdad? Se rompe esa unión y empieza a desarrollarse lo que se va a conocer como la famosa cortina de hierro. ¿Han escuchado ese término antes? La cortina de hierro. ¿No lo habían escuchado? Allá, compañero, ¿usted no lo había escuchado? ¿A qué suena cortina de hierro? Me hay que cerrar la regadera y una cortina de hierro, ¿no? ¿No será a lo que le llamaron al muro? Así como no, porque, bueno, el muro es parte conceptual de eso, pero la cortina de hierro, perdón, el muro está aquí, ¿sí? La cortina de hierro es precisamente esa frontera, ¿no? La frontera física que representó la división de los países que tenían la idea o el dictado soviético o prosoviético, ¿verdad?, contra los que no tenían ese dictado, que eran los países, entre comillas, ¿verdad?, los países libres o de Europa occidental. En este momento empieza a dividirse Europa occidental y Europa del este, ¿ok? Evidentemente, si vemos la geografía, la Europa del este está pues apegada a la territorialidad y a la vecindad soviética. La parte que vemos de azul en este mapa es la parte, ¿se acuerdan cómo se llama esa parte? El Mitteleuropa, Mitteleuropa, la Europa del centro, ¿ok? Que lo que hace la Guerra Fría es, nada más hay oeste y este. Oye, pero ¿y los que estamos en medio? No nos importa, es más, los vamos a dividir, ¿sí? Los vamos a desmembrar para evitar que generen otros conflictos, ¿sí?
Pero no se pensaba, eso se pensaba en el occidente, pero no se pensaba que el desarrollo de la cortina de hierro iba a ser tan contundente como para dejar eliminado el concepto de Europa del centro. ¿Ok? Entonces, la idea de la cortina de hierro es una idea, es como un adjetivo, o sustantivo más bien, ¿verdad? Es una idea conceptual, no es que haya una cortina de hierro como tal, pero en los cruces fronterizos evidentemente sí había un terreno, como una frontera como en Estados Unidos, ¿no? O sea, que tienes barda o tienes un tramo pelón sin bosque para saber quién cruza, quién no, hay puestos de revisión de ingreso o de salida, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí les pongo estas fotos de algunos personajes que ustedes conocen, ¿sí? ¿Se acuerdan quién es este señor? Por aquí algunos de ustedes puso que querían saber algo de la guerra mundial, a ver si es cierto que es algo de la guerra mundial. ¿Quién es este señor? Oh, ¿verdad? Es Joseph Goebbels, ¿sí? El que era jefe de propaganda, ¿sí? ¿Y este quién es? Von Göring. Von Göring era un general, fue cuando Hitler dice que se mató, y yo creo que no es cierto, pero bueno, se mató Hitler, el que se quedó como canciller fue él. Esta foto es de las pocas que hay de él, es una foto en el juicio, ¿no? O sea, fue enjuiciado, obviamente perdonado, todo lo demás, ¿no? El juicio de Nuremberg, ¿sí? ¿Y este quién es? Winston Churchill, ¿sí? Bueno, la idea de la cortina de hierro es un concepto que empezó en el nazismo. Los nazis querían construir, ¿sí? No construir, perdón, sí construir, construyeron una cortina de hierro ideológica para evitar que ya saben, ¿no? Que el judaísmo y que la decadencia, todo el rollo que los nazis desarrollaron, ¿no? Pero por primera vez Goebbels usa el concepto cortina de hierro, ¿sí? Lo retoma von Göring, ¿sí? Lo asevera, acepta que se usó ese término y se usaba para, pues, fregar al que estuviera detrás de la cortina. La cortina nos protegía, ¿no? Como una idea muy trompeana hoy en día, la pudiéramos clasificar de esa manera. Se guarda el concepto de cortina de hierro, se desarrollan los acontecimientos que hemos comentado, la división de Berlín, el problema con los aliados, los dictados de Stalin, ¿sí? Y lo que sucede es que el que vuelve a tomar el punto es Churchill, ¿no? En un discurso que hace en el Parlamento. Y dice, los soviéticos están construyendo una cortina de hierro. Es el primero que se refiere a ellos. No es el primero que los critica, ya los había criticado el general Patton, ya los había criticado en su momento Eisenhower, ya los había criticado varios de los que habían estado en esos escenarios de guerra. ¿Okay? Pero, Churchill es el primero que retoma un concepto que era un concepto muy popular, por supuesto, ¿no? Sí, era como para denigrar el tipo de trabajo que estaban haciendo, ¿no? Mira, están haciendo un cochinero. Bueno, miren, se están construyendo una muralla que va a ser una cortina de hierro con el este europeo, ¿sí? El concepto cortina de hierro va a ser muy recurrente, va a ser permanente. Normalmente la prensa va a decir, atrás de la cortina de hierro esto, ¿sí? O las migraciones se topan con la cortina de hierro por esto. O una idea política, pues pudiera ser muy buena, pero cuando tope con la cortina de hierro, hay lo otro. Siempre se va a usar en un sentido figurado para generar una analogía de cómo llegas a tu idea social o tu idea del momento económico, topa con una forma diferente de pensar. Es una cortina de hierro. Como cuando las novelas dicen que no. Es una cortina de hierro. La suavizan, ¿verdad? Diciendo que los quieren como amigos o como hermanos, pero es una cortina de hierro, ¿sí? Entonces, el punto es, históricamente no es un concepto que se impone en la Guerra Fría, viene desde la época nazi, ¿no? Y qué curioso, se supone que, o se presume, que se luchó contra los conceptos del nazismo, ¿no? Y sin embargo, se tiene que seguir retomando. Bueno. Ustedes pueden encontrar en internet muchas caricaturas, muchos recortes, muchas referencias a la cortina de hierro. Y muchas de las referencias, las más ocurridas, son los cartones, ¿no? Las famosas caricaturas políticas, ¿no? Que con la pura imagen ustedes pueden interpretar adecuadamente qué les están queriendo decir. Y aquí no se alcanza a ver, pero es parte de los planes de reconstrucción que se están pidiendo. Aparece la cortina de hierro, ¿sí? Se ve solidificada, se ve fuerte, se ve la marca, ¿verdad? De la hoz y el martillo. Pero vean lo que aparece más abajo. ¿Qué se ve más abajo?
gente, ¿verdad? Hay gente que queda destrozada por la erección de esa cortina de hierro. Es la gente que no se toma en cuenta. ¿Me explico? Y mientras aquí están estos dolidos, rotos, quebrados, ¿sí? Los funcionarios del oeste, pues no los ven, ¿verdad? Los ven están viendo la discusión que tienen con aquel. Entonces, el caricaturista en su momento, porque esta es como del año 68 más o menos, lo que están viendo, lo que nos quiere decir, perdón, el autor de este cartón, es de que los políticos están peleando permanentemente por el problema de la cortina de hierro, pero no están viendo, obviamente, ¿no?, los problemas que tiene, las consecuencias que se generan con la gente. ¿Sí? ¿Dudas? Mándeme. ¿En esas personas que están sufriendo entran las familias divididas? Por supuesto, sí. Ahorita que menciona el tema, las familias divididas es muy interesante, lo vamos a ver con lo de Berlín, porque de repente usted ya no puede cruzar y allá se quedó de visita su papá y allá se quedó y va a batallar para regresar. Allá se quedó su escuela, sus maestros, sus afectos, sus amigos. ¿Sí? Pónganse a pensar un ratito eso y es muy difícil, ¿no? Su empleo. ¿Sí? Entonces, esta división, aparte de ser división física, pues se convierte la cortina de hierro en una división anímica, ¿no? En una división que te desmotiva, o te genera coraje, o te generan ganas como de querer vengarte, ¿no? Lo que ha demostrado la historia, más allá de la confrontación ideológica, ¿no? ¿Qué sistema es mejor? ¿Cuál es peor? Etcétera. Siempre hubo gente del bloque de atrás de la cortina de hierro queriendo salirse, ¿sí? Hubo gente que entregó la vida, otros que se arriesgaron. Hay fotos icónicas de eso, ¿sí? Y nomás se veían en Berlín, pero brincaban por todos lados, ¿no? Rumania, se iban por el Mar Caspio, se brincaban al Mediterráneo. Lo mismo que estaban haciendo los italianos, los africanos y los hondureños, ¿no? Aquí en Mexicali, los africanos pues allá en Europa, ¿sí? Lo mismo hacían los europeos del este para cruzarse, donde miraban que la gente pues vivía mejor, tenía alimentos. Recordemos un poco que lo que había en la cortina de hierro, ¿sí? Lo que hay aquí atrás es un sistema, ¿sí?, muy distinto a un sistema que hay aquí. Un sistema de vida controlado, a veces con desabasto, y aquí hay un sistema de vida más libertad, opciones para desarrollar tus formas de consumo, opciones para aprender, opciones para discutir, ¿sí? Ahora, estas opciones también no son tan libres, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Son en cierta forma democracias dirigidas, pero al fin de cuentas democracias. ¿Me explico? Y acá no, acá desde la Unión Soviética se dirigía quién iba a ser el presidente de Rumania, aunque lo elegía el partido, ¿verdad? El comité del partido, porque de este lado no hubo elecciones libres. Elegía a quienes, los miembros del comité o los miembros del partido, nada más. ¿Sí? Aquí es importante entender algo, creo que está más adelante, pero voy a adelantarme. Cuando recién se da el término de la guerra, año 49, año 50, y empieza a gestarse esta confrontación, muchos de estos países que vuelven a ser libres, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, muchas de su población, o sea, se convocan elecciones libres como tal, ¿sí? y supervisadas por los aliados. Acuérdense, los aliados son Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, ¿sí? Convocan elecciones y casualmente, ¿verdad? Casualmente, estas naciones ganan los de ideas socialistas, porque ya habían pasado una idea fascista, ya habían pasado gobiernos monárquicos, entonces querían probar algo diferente. ¿Estoy siendo claro, compañeros? ¿Sí? Entonces se animan por hacer un cambio de régimen, porque los iban a transformar. Esas son las palabras, se parecen a las palabras actuales, ¿no? Pero bueno, apuestan y ganan legalmente elecciones. Se colocan gobiernos, ¿sí?, con la idea prosoviética o prosocialista. Se colocan aquí, pero al paso de los pocos años ya no se puede haber, ya no hay elecciones, ya se cambian las legislaciones para que las elecciones sean nada más en los congresos del partido. Entonces nomás votan los que van al congreso del partido, y para que tú vayas al congreso del partido pues tienes que ser miembro, haber comprobado varias cosas, ¿no? Valentía, heroísmo, no sé. ¿Me explico?
Aquí sigue habiendo el sistema que todos conocemos, de la urna, la persona libre va y vota. Después no sabemos qué pasa con el conteo, pero pues ya votaste, ¿no? Tú dices ya voté. ¿Sale? Bueno, entonces volvemos al punto. La cortina de hierro se vuelve un distractor para problemas sociales, porque empieza a generarse históricamente como una barrera de ideas políticas. ¿Sí? Sí, claro. Está bien. Este mapa ya es el, digamos, el oficial, de dónde a dónde corría la cortina de hierro, ¿sí? Lo podemos ver desde los países nórdicos, ¿sí? Empieza a bajar, ya están Lituania, Estonia Estonia, Lituania y Letonia, ¿sí? Es más, creo que de Letonia o de Lituania es la esposa de Trump, ¿verdad? Melania Trump, ¿es lituana o algo así? De Lituania, Así es. Entonces, esta línea roja es la línea peligrosa, ¿no? La línea de la cortina de hierro. Aquí a este mapa le falta abrir la frontera hacia acá, que era Yugoslavia. Pero ¿qué pasa con Yugoslavia? Yugoslavia es el primer país de la esfera soviética que por ahí de los años finales de los 50, principios de los 60, empieza a generar lo que le llaman un socialismo. ¿Cómo le llaman? Se me fue el nombre. Maoísta, ¿no? Se empieza a hacer al lado chino. Se empieza, exactamente, se empieza a hacer más bien apegado a las ideas de un socialismo como el que maneja Mao Zedong en China. Así Lo sí. que pasa es que dentro del telón de acero, de la cortina del lado soviético, hay, como lo dijo Miguel ahorita con la iglesia, hay un pequeño cisma. En algún momento el comunismo chino y el comunismo ruso se pelean y se hacen dos corrientes del comunismo. Entonces Yugoslavia y Albania quedan del lado de la influencia china, Yugoslavia y Albania. Y Europa del Este queda del lado del satélite ruso. Así es. Le siguen rindiendo pleitesía o honor, ¿verdad? O honor a Stalin, a la Unión Soviética como tal. Pero muchas de las decisiones políticas de Yugoslavia son propias. Revisen luego la historia de Josip Broz Tito. O sea, Tito es muy famoso porque, entre comillas, ¿verdad?, se independizó cada vez más de la Unión Soviética. ¿Sí? Pero de la Unión Soviética seguían recibiendo pues ayuda alimentaria, militar, entrenamientos, dinero para infraestructura. ¿Sí? Yugoslavia es lo que ahorita es Serbia, Herzegovina, Croacia, Montenegro. Me falta una. Croacia, Montenegro. Me falta una. Bueno, son como 5 naciones, ¿no? Dije Croacia, sí, ¿verdad? Y Croacia. Bueno, ¿qué sigue? Para los años 50, empezando los 50, ¿sí?, se generan dos líneas de pensamiento. Aquí están las estrellitas, eso que a usted le gusta mucho. Pero váyase para allá para que conozcan lo que tienen que hacer. ¿Qué les dicen esos íconos, compañeros? ¿Qué les dicen, compañera? Esos íconos. ¿Qué le dice este? Lo que venga a la mente, platícalo. Que los países están cocinándose. Bueno, yo miro que es como un chefcito. Es un chefcito, ajá. Pero está vestido, ¿no?, de las banderas. Todavía son todas las banderas europeas. O bueno, la mayoría. ¿Sí? ¿Y por qué lo habrá puesto el profesor contrapunteando con este? ¿Una galleta? No, eso es la foto de un pin. Una galleta. A ver si la atinamos, compañeros. Usted, compañera, dígame. ¿Yo? ¿Sí? Nicole. Pues... ¿Qué le dice esa confrontación de imágenes? ¿Qué le dice? Pues... que la de la izquierda pues controla todo. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Que no sean los profes? ¿Sotelo? A ver, compañero, usted. Ahí tengo una, lo voy a agarrar una. Sí. Si se fijan en el arreglo, del dibujo, en el arreglo estético, mande. Yo pienso que es como que, viéndolo como un cocinero, Ajá. un chef, como todos los que esos países cocinan y es lo que hacen, o sea, Lo hacen como en conjunto, ¿verdad? como en conjunto, como que es lo que hornean, no sé cómo Ajá. explicarlo. Está bien.
Pero la idea es, muchas gracias compañera, es, para allá vamos, es cómo todos colaboran en preparar algo. Y vean esta imagen es única. Esta imagen ustedes la pueden ver en la, si estuviéramos en esa época, ¿no? En la documentación oficial de Rumania, en la documentación oficial de Hungría, en la documentación oficial de la República Democrática de Alemania, en la documentación de Letonia. O sea, la idea socialista, ¿sí?, unificó a fuerzas toda la esfera que estaba, recuerda, atrás de la cortina de hierro. Mientras que fuera de la cortina de hierro, los países seguían manteniendo en cierta forma su identidad, su toma de decisiones, su grado de participación. No escapaban de conflictos, ¿no? ¿Me explico? Pero había mecanismos para arreglar esos conflictos. No sé si soy claro. Discutían, alegaban, se peleaban y luego se arreglaban. Aquí no había chance de eso, porque hasta el 53, bueno, 52, ya el 53 ya Stalin ya no podía hacer nada porque muere a principios del 53. Pero durante el desarrollo y la consolidación de la cortina de hierro, la idea viene a ser única y exclusivamente una idea soviética. ¿Sí? El socialismo al estilo soviético. ¿Sí? Hasta que se genera el cisma que nos comenta Sergio, ¿sí?, con la idea del comunismo chino, que empiezan como a hacerse unos más light, otros más más radicales, más ¿cómo se llama? Radicales. Más radicales, ¿sí? Pero finalmente una idea. Un país no era independiente dentro de la esfera de la cortina de hierro, dentro de la esfera soviética. Tenía que esperar el dictado, ¿verdad? A ver qué decía el partido, qué hacía el partido. El propio Fidel Castro en su momento, cuando ganamos América Latina, Fidel Castro no se movió solo, recibió dictados políticos, adoctrinamiento político, ¿sí?, de la Unión Soviética. Y después recibió cohetes, ¿no?, unos pequeños cohetitos que generaron una de las crisis más canijas del mundo. Entonces, con esta idea, lo que les quiero yo demostrar, compañeros, es cómo diversidad política, económica, cultural, unificación obligada a una idea, ¿sí?, la idea socialista, o exclusivamente. Aquí todavía había gobiernos, como en su momento, como el gobierno de Portugal, ¿sí?, o el gobierno italiano, aunque esta es bandera muy viejita, ¿no?, italiano, que todavía jugaban en las elecciones y podían quedar socialistas, o podían quedar procapitalistas, o podían quedar gente del centro, ¿no?, del gobierno central, de ideas del centro, ¿no?, o sea, ni izquierda ni de derecha. ¿Me explico? Aquí no, aquí el único que votaba iba a votar para que ganara, ¿quién? Alguien de ideas socialistas. Los que tuvieran ideas contrarias al socialismo eran enemigos del pueblo, no de la nación, del pueblo. Todo se hace a nombre del pueblo. Aquí hay facciones, aquí hay diferentes formas de pensamiento, ¿sí? Aunque es una democracia, recuerden, es una democracia dirigida. Recordemos que la democracia es una fantasía de la ciencia política, ¿ok? Después lo van a ver ustedes y lo van a sufrir. ¿Hay preguntas con las imágenes? Es muy importante tomar en cuenta estas dos imágenes porque vamos a empezar a hacer un análisis de las consecuencias históricas de cada etapa, ¿no? Bueno, una primera etapa que tiene la Guerra Fría, yo le llamé bajo el mismo cielo, pero bajo dos esferas, ¿sí? El mismo cielo, perdón, bajo dos esferas, que es la fase 1, del año 45 al año 53, ¿sí? Del 45 al 53. Fíjense bien, ¿qué sucede? En este periodo vamos a irnos por tres conceptos: soberanía, legitimación y desarrollo. ¿Qué sucede en el lado prosoviético? ¿Cómo se marca el desarrollo? ¿Qué dice ahí? ¿Lo puede leer, compañera? ¿Usted? ¿Yo? ¿Sí? Estado del bienestar. ¿No tiene Sí, copia? Estado del bienestar, despegue industrial y tecnológico, progreso social en general. Fíjese bien, es la época, este desarrollo en la esfera soviética, es la época en la que, ¿quién dirige los destinos de la Unión Soviética en esos tiempos? ¿Quién lo dirige? Ahorita me lo dijeron. Stalin, ¿sí? Fue un político muy eficiente, pero porque si no lo obedecías te mataba, ¿sí? Pero pues ni modo, a veces hay que ser muy enérgicos para algunas cuestiones, sobre todo una nación que estaba despegando de la guerra, recuerden. Bueno, pues logra un nivel de bienestar muy aceptable, controla o trata de eliminar o elimina los periodos de hambruna que en toda la Unión Soviética se daban,
genera un despegue industrial basado básicamente en la industria pesada, igualito que lo hicieron los coreanos. ¿Se acuerdan cuando Sergio nos habló de Oriente? Cómo en el Oriente empezó un despegue industrial con la industria pesada, ¿sí? Y también hay un progreso social en general, es decir, se bajan los niveles de analfabetismo, la gente viste, ya no sufre, no se mueren de frío, se desarrollan los grandes condominios. Y cuando ustedes vayan a Moscú, una ciudad muy bonita, ya han dicho. No, Clarisa, no piensen mal de mí. ¿Sí? Vean las fotos en Google, o vean en Google Maps y van a ver así Moscú, van a ver el plano. Muevan el ángulo para que vean cómo se ve la línea del paisaje. Todos esos son condominios. Entonces en esos condominios viven el ingeniero, el barrendero, el doctor en física, ¿verdad? Todos viven igual, o sea, tienes donde dormir calientito en los inviernos rusos. Todo eso se logra o empieza a lograrse en este periodo. Luego, caso contrario, ¿qué sucede con los modelos democráticos? Con los modelos de legitimación, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué dice allí? Hay un voto popular, o sea, todavía se lograba, o sea, se le pedía el voto a la ciudadanía, sobre todo en los países que empezaron a ser de la esfera socialista. ¿Se acuerdan qué países eran? Albania, Rumania, Yugoslavia, la República Federal Alemania, perdón, República Democrática Alemania, Lituania, Estonia, Lituania, me faltó uno. Hungría, Rumania, Croacia está integrado en Yugoslavia. ¿Sí? Bueno, y otras naciones más. Cuando la legitimación en términos de la esfera occidental era ¿qué? A través de modelos democráticos, nomás que le pongo ahí dirigidos, ¿no? ¿Ok? La soberanía, básicamente la soberanía del lado soviético implicaba control político y la imposición a través del control ideológico. Está prohibido en estos momentos pensar en otra idea política, ¿sí? Está prohibido, ¿sí? Pensar de forma contraria a la idea del gobierno, ¿no? Y hay un control muy feo. Si tú hablabas algo diferente o algo en contra del gobierno, tu propio hermano te denunciaba, ¿no? En la serie de The Same Sky se ve como un amigo de ellos denuncia a su super amigo, ¿no? Y lo tiene que hacer porque si no le va a ir mal al papá del amigo, va a perder empleo, no le van a dar chamba, lo van a quemar, lo van a correr de la escuela. O sea, esa era la forma de presionar, ¿no? Y como factor común de esta etapa, el factor común es rearme, proteccionismo militar hacia los países aliados. ¿Por qué creen ustedes que la Unión Soviética estaba interesada en rearmar a sus países aliados? ¿Por qué? Para tenerlos de satélite en caso de invasión aliada. Ese es un buen punto, ¿verdad? Puede ser una barrera inicial, ¿sí? Para evitar una invasión. Hay otro aspecto importante. ¿Para qué rearmaba a los países satélites? ¿Qué se imaginan que pudiera ser? Para darles como protección. Ya tenemos la protección, ¿sí? Además de la protección, ¿sí? Acuérdense, para que repliquen la función ideológica, ¿no? ¿Se acuerdan? Como en Italia, en Francia, en Irlanda, y con Irlanda todavía tengo otras broncas, ¿no? Pero en Portugal también había corrientes socialistas. En España, en estas épocas, en España el control es también de otro dictador, que es Francisco Franco. Y en España era todo lo contrario. Hagan de cuenta que era como un mini Stalin, ¿no? España progresó mucho en esos años, pero a raíz de las decisiones dictatoriales. Iba a ser una idea socialista, ¿verdad? Pues era reprimido, violentamente reprimido. Por eso decimos esto, ¿no? El factor común en ambos casos era rearme y la protección militar hacia los países aliados, para protegerlos de un posible ataque militar, pero sobre todo para que fueran, ¿sí?, replicadores del mensaje ideológico. ¿Ok? Y así es como el mundo, a partir de los años 50, empieza a ser formado en dos ejes ideológicos que van a marcar todos los sucesos históricos de esa época hasta finales de los 90, casi, mediados y finales de los años 90. ¿Sí, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bueno. ¿Quiénes son los principales personajes de esta etapa? ¿Sí? Hay muchos personajes, muchos destacan por una u otra razón. Desde mi punto de vista yo quise elegir a estos dos. Uno de ellos pues ya lo conocen, ¿verdad? ¿Quién es?
que gobernó la Unión Soviética de cuándo a cuándo. How many years? ¿Cuántos son? ¿De 24, 38? 38. 36. Qué malos somos para los nacionales. A ver, 42. Pero vean, y del lado aliado, ¿sí? Yo asumo que un importantísimo personaje fue George Marshall. ¿Quién fue George Marshall? General. Pues sí, pues ahí está vestido de general, ¿verdad? Pero ¿qué hizo George Marshall? El plan Marshall. El plan Marshall. En estas épocas George Marshall, ya se ve diferente, George Marshall, ¿sí? Fue el que comandó el equipo de trabajo. Él era secretario de Estado del gobierno de... ¿Ya estaba Eisenhower? No, de Truman, así es, del gobierno de Truman. Y como secretario de Estado le dijeron, mi George, te encargo, por favor, a ver qué hacemos con los europeos, ya me tiran hasta el que están pide dinero, les pedimos que trabajen, quiere trabajar, pero pues en qué van a trabajar si no tienen herramientas, no tienen nada, ¿me explico? Entonces, lo que hace George Marshall, como buen militar, es organiza equipos, y el equipo de tarea hace esto, y sale el famoso plan Marshall, que la verdad, si no hubiera sido por la organización o la genialidad de este señor, la reconstrucción europea, probablemente estuviéramos hablando de otro escenario histórico. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, George Marshall es una persona muy importante, probablemente no se le ha dado la debida dimensión, pero si no hubiera sido por él, en este periodo, Europa de Occidente no logra consolidarse como tal, y probablemente toda Europa, hasta los Pirineos, ¿sí? Que es esta parte de acá, la frontera con España, ¿verdad? Hasta ahí hubiera llegado el socialismo. Entonces, parte del trabajo que hizo George Marshall, además del trabajo técnico en la estructuración del plan Marshall, fue un trabajo de contención ideológica. Le vendió muy bien la idea a Truman y a los aliados para decirles, es que si no aportamos el dinero, si no aportamos nuestras empresas, ¿verdad?, el socialismo se va a expandir. Y recordemos que en la década de los 50 el socialismo era como el cáncer, ¿no?, para la otra parte del mundo. ¿Me explico? Entonces es importante tomar en cuenta lo que cada personaje hizo. Aquí están estas fechas. George Marshall es secretario de Estado del 47 al 51, precisamente con el presidente Harry S. Truman. ¿Sí? ¿Todos se acuerdan cómo llegó Truman al poder? Por la muerte de Franklin Roosevelt, ¿verdad? Él era el vicepresidente. ¿Okay? Como ahora hoy en día todo el mundo esperaba ser vicepresidente en época de Trump, ¿no? Porque pensaban que Trump no iba a durar, o que lo iban a encerrar por loco, ¿no? Pero pues ha aguantado. Entonces el vicepresidente que dice, pues me aguanta, ¿no? Espero. Muy bien, ¿dudas con los personajes? ¿No? Como a manera de conclusión de esta primera fase, que es la fase del 45 al 53, la conclusión general pudiera ser, ¿sí? Occidente reconoce que, ¿qué dice ahí? Los rojos son poderosos. ¿Sí? ¿A quiénes le llamaron los rojos? A todos los que estuvieran vinculados al socialismo. Los rojos. ¿Okay? Miguel, nomás ahí para darles un dato. Era muy eficiente el modelo económico a principios de la Unión Soviética. Manejaban ellos unos programas llamados los planes quinquenales, que eran los planes de desarrollo para el gobierno. El gobierno se planeaba a 5 años. Tan buenos eran esos programas que nosotros copiamos, México copió ese modelo, y Lázaro Cárdenas trajo los planes sexenales, y desde entonces tenemos los presidentes a 6 años. Así es, con su respectivo plan de desarrollo, ¿no? Así es. La gran diferencia es que los planes sexenales se les daba continuidad, claro, pues porque estaba este señor ahí encima, ¿no? Y con nosotros, pues ya ven, cada presidente dice que lo que anterior no fue bueno. Como el profe anterior pues no era bueno. No es cierto. ¿Se entiende, compañeros? La conclusión pudiera ser, los rojos son poderosos. Es decir, imagínense el pensamiento de Occidente, Estados Unidos. Oye, si los soviéticos recién salieron de la guerra, les dimos de comer en la boca para que se recuperaran. Y miren, ya están como potencia industrial, como potencia tecnológica, pero sobre todo como potencia militar y potencia ideológica. Entonces eso empezó a generar en la idea norteamericana. Recuerden que la idea norteamericana del siglo XX ha sido dominio. Entonces empezó a ser un enemigo. Dejaron de ser socios en la guerra
perdón, para convertirse en enemigos. ¿Ok? Bueno.